Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café Con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. El café de hoy creo que va a ser sabroso, instructivo. Vamos a aprender mucho porque se trata de un personaje a quien aprecio sobremanera, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Teología Islámica por la Universidad Al-Mustafa de Qom, la ciudad santa de la República Islámica de Irán, al sur de Teherán, director de la Mezquita Al-Tawhid en Floresta, en Buenos Aires, en capital, analista en medios como Hispan TV, An-Nur TV, coordinador de la Asamblea Mundial de Al-Bayt para Latinoamérica y miembro del Consejo Religioso de la Federación de Entidades Islámicas de Argentina. Conferencista, dicta seminarios en universidades nacionales, argentinas e internacionales, autor del libro Los sacerdotes del tercer mundo y la visión islámica, encuentros y desafíos en común. Me refiero al Sheikh Abdul Karim Paz, a quien le doy la bienvenida. Sheikh, un gran abrazo y agradecido de estar con nosotros. Mucho gusto, bueno, un gusto para mí también, Pablo, estar en tu programa con vos, compartiendo, aprendiendo y compartiendo con vos y con tu audiencia, con tus colaboradores y bueno, a la orden para lo que quieras conversar. Sheikh, le mencioné que es usted autor del libro Los sacerdotes del tercer mundo y la visión islámica, encuentros y desafíos en común. Y esto da pie a la primera pregunta, ¿no? En lo que podríamos denominar una coincidencia fundamental expresado en dos hechos fundamentales. El Concilio Vaticano, en la Iglesia Católica, que abre el nacimiento y desarrollo del movimiento sacerdotes para el tercer mundo y la teología de la liberación, por tanto, que va a permitir un cambio, una modificación del rumbo de una iglesia institucional anquilosada. Y en segundo lugar, 20 años después, 2 décadas después de ese terremoto en la Iglesia Católica, surge triunfante la Revolución Islámica de Irán, que expresa toda la fuerza del Islam y con ello el concretar un nuevo orden político y social. ¿Cómo comparar a ambas reformas, Sheikh? Digo, desde el punto de vista de la Iglesia de base y la Revolución Islámica, una que parece haber fracasado, este movimiento de base que fue absorbida y que tiene hoy una institución religiosa sumergida en una crisis profunda, y otra que es la Revolución Islámica con toda la fuerza que tiene, en plena expansión y además referente para los pueblos que buscan su liberación y defiendan su soberanía frente a poderes hegemónicos, el imperialismo, el sionismo, la Casa al Saud. ¿Cómo se da en estas coincidencias fundamentales lo que se denomina el diálogo interreligioso y cuál es su importancia, Sheikh? Bueno, permitime en el nombre de Dios, voy a ver si con la ayuda de Dios contesto tu pregunta. Yo en el libro analizo una comparación, como bien dijiste, entre este movimiento y la Revolución Islámica y parto de un hecho que para los teólogos musulmanes es más conocido, para los teólogos cristianos todavía está en proceso de conocerse cada día más, pero todavía falta mucho, del lado cristiano pienso, y es la unidad estratégica que hay entre el Islam profético y el cristianismo profético. Permitime decir Islam y cristianismo profético para diferenciarlo de un Islam y de un cristianismo que de alguna manera busca acomodarse o busca ser parte del status quo que realmente no favorece mucho a un verdadero despertar espiritual, a partir de una máxima muy conocida para los cristianos de Jesús, que Jesús sostiene: buscar el reino de la justicia y lo demás se dará por añadidura.
En el Concilio Vaticano II, como sabemos, la Iglesia cristiana se abre, la Iglesia católica se abre al diálogo con judíos y musulmanes, reconoce que hay verdad, misericordia de Dios, revelación, más allá de Jesús en otras fuentes, en el caso del profeta Muhammad y del Sagrado Corán. No digo que acepte todo lo que dice el Corán, pero acepta que los musulmanes también participan de la misericordia de Dios y tiene una apertura. Esa apertura llevó tiempo en llegar al terreno práctico, sobre todo en Latinoamérica. Yo viví sus comienzos hace unos 30 años y que fue el comienzo de este diálogo interreligioso que se conoce hoy en día, ya está bastante extendido, y que de alguna manera preanuncia aquello que va a tener lugar a futuro, y es el incremento de esta unidad estratégica entre el Islam y el cristianismo, pero me refiero al Islam y el cristianismo profético o de liberación, o de autodeterminación, o de dignidad, de justicia, a partir de una resistencia a un orden injusto que lo invade, lo ocupa, lo coloniza, lo neocoloniza, le quita sus recursos, lo llena de bases militares, etc. Este movimiento, digamos, en el cristianismo hubo un gran cambio, digamos, a partir del Concilio Vaticano II, en el sentido, hubo muchos cambios, pero uno de ellos tenía que ver con justamente este reclamo de justicia que se alzaba desde Latinoamérica, y en el marco de esa búsqueda de justicia, un sector de la Iglesia, minoritario, hace una relectura de las Escrituras, poniendo el acento y el énfasis en que la pobreza no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno producto de una dominación, de una injusticia, de una tiranía, de un robo, de un saqueo, y que por lo tanto el pecado, digamos, consistía, entre otras cosas, esa situación de pecado en permitir o avalar o no resistir a una situación de opresión, de injusticia, de explotación. Y esos son conceptos proféticos. Por supuesto, los golpes militares en Latinoamérica, digamos, de alguna manera detuvieron este proceso, no totalmente, pero sí con la fuerza que venían manifestándose, y de alguna manera lo modificaron. Yo analizo en el libro factores externos e internos de esta detención, de este movimiento de sacerdotes del tercer mundo, de la teología de la liberación. Pero yo creo que básicamente en lo que fallaron estos movimientos de alguna manera es que, como los cristianos no tienen un proyecto de gobierno basado en sus fuentes, en sus escrituras, estos cristianos que buscaban justicia lo hicieron a través de las formas políticas conocidas del nacionalismo por un lado y del socialismo por otro lado. Eso fue una división hacia adentro del seno de este movimiento de liberación y de tercer mundo. Porque había unos sacerdotes, obviamente, que adscribían una forma y otros a otra. Tenemos que tener en cuenta que este movimiento no pasó de un 5% en Argentina, donde fue más fuerte, donde en Argentina se dio con más fuerza el movimiento de tercer mundo. Los movimientos de liberación se dieron también en otros países de manera muy importante. Pero nunca, digamos, siempre fueron una minoría, pero cualitativamente fueron muy importantes. Y ese reclamo de justicia frente a las injusticias que se han intensificado con el correr del tiempo en estos últimos 30 años, hace que esa demanda de justicia para un cristiano cabal sean mucho más, digamos, tengan mucho más fuerza, tengan mucho más necesidad, digamos, ¿no? Se ha incrementado mucho. Si nosotros pudiéramos volver a los años 60, 70, diríamos que nuestros países tendrían grandes avances, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, en aquella época se quejaban de las injusticias, de la explotación y demás. Hoy estamos mucho peor en el continente, desgraciadamente, en muchos sentidos. No en todos, pero sí en muchos sentidos.
Yo pienso que por el lado islámico el movimiento de liberación tiene su epicentro en la Revolución Islámica de Irán, en la conformación de la República Islámica de Irán, que se ha expandido y que ha superado todos los obstáculos que le han puesto, intento de golpe de Estado, terrorismo interno, invasión o guerra impuesta, sanciones, terrorismo externo, digamos, como el ISIS, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se ha sobrepuesto en gran medida todos estos obstáculos y hoy se ha convertido, para los analistas incluso que están enemistados con esta revolución, en una potencia regional. Yo creo que esta alianza estratégica entre cristianos y musulmanes parte del hecho de reconocer este fenómeno de un gobierno islámico, un gobierno profético, que nosotros no decimos que es un gobierno ideal que cumple con todas las nociones que predicaran Jesús o Muhammad, pero sí que ha levantado esta bandera y sí que ha logrado triunfos muy resonantes frente a los enemigos de la liberación de estos pueblos, o los colonialistas, o los neocolonialistas, o los imperialistas, etc. Y eso realmente, en una situación de mucha desigualdad material, lo ha convertido en una fuerza extraordinaria que llama la atención del mundo hoy, que lo ubica a Irán a la par, digamos, no totalmente, no quiero decir a la par totalmente de un punto de vista material con China y Rusia, pero que sí se escucha mucho a los analistas hablar del frente multipolar y poniendo en el frente multipolar a Rusia, China e Irán. Irán está incluido, Irán es un país del tercer mundo, es un país mucho más chico que aquellos dos. Sin embargo, en el Medio Oriente tiene un rol fundamental y de alguna manera Irán es quien convenció a los rusos de cambiar su política en Siria con respecto a lo que había sido en Libia y por lo tanto no permitir que a Siria le pase lo mismo que le pasó desgraciadamente a Libia, que fue destruido prácticamente el país y que hoy se lleva sus recursos y que el pueblo ha quedado, digamos, en la miseria. Entonces, para concluir, redondear, yo creo que esta unidad estratégica de la que yo hablo en el libro, de la que expongo, y que está en los conocimientos teológicos, tanto cristianos como musulmanes, son todos abrámicos, es decir, Muhammad desciende de Ismael, el primogénito de Abraham, y Jesús desciende vía María de Isaac, el segundo hijo de Abraham. Y por lo tanto, judíos, cristianos y musulmanes se los llama abrámicos en este sentido, todos descienden de Abraham. Y esta unidad estratégica pasa no por la conformación de un gobierno cristiano, es decir, no vamos a ser testigos de una revolución cristiana y de un gobierno cristiano al estilo de lo que estamos viendo en el mundo islámico. ¿Por qué? Porque la revelación con el profeta Muhammad se extendió a todos los órdenes de la vida y el Corán es una constitución para conformar un gobierno. Y el Imam Khomeini aclara mucho este punto, diciendo que el Islam bien entendido como fuerza espiritual y moral y material, básicamente es la constitución de un gobierno de justicia frente a la tiranía. El Islam sí tiene los elementos para conformarlo y de hecho lo ha hecho y lo viene haciendo. Y viene en franco crecimiento, mientras que sus enemigos vienen en franco debilitamiento y retirada. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo lo que hay, en sus fuentes, en la prédica de Jesús, en esos 3 años de prédica pública, de los 30 a los 33 años, es básicamente la oposición a la tiranía, por eso, digamos, lo van a querer asesinar, y por otro lado, el anunciamiento de la venida del reino de Dios o el reino de la justicia, que para nosotros está concretado en la rama de Ismael de Abraham, que es en el Islam. Por lo tanto, la unión estratégica pasa porque los cristianos y los musulmanes primero se encuentren. Hoy hay un gran obstáculo que es todo el trabajo mediático que se hace para separarnos, para desvincularnos, para atacar permanentemente a Irán, para atacar permanentemente al Islam, para deformar el Islam a los ojos de
de la gente en Latinoamérica mostrando al ISIS o mostrando a los talibanes en su versión más fanática, o más dogmática o más brutal, sobre todo aquellos talibanes, porque los de hoy se han moderado bastante. Los de ayer eran un brazo armado prácticamente de Estados Unidos, los de hoy se han enfrentado 20 años a Estados Unidos y han cambiado sus maneras y sus políticas y sus pensamientos. Pero básicamente utilizan esa herramienta como una forma de generar desprecio en la gente por el tema del Islam. Y esto deberíamos entender que es una política y que si se hace con la intensidad que se hace es porque hay un gran temor. Ahí están ocultando algo que es muy fuerte y que por eso requiere de mucho trabajo mediático y es una natural y espontánea y muy fácil comunión si se diera la posibilidad del conocimiento mutuo y si no se estuviera permanentemente bombardeando esta relación. Los cristianos tienen que ver la República Islámica como un gran aliado en sus metas de justicia, en sus metas de fe, de espiritualidad, de moralidad, en un mundo donde los valores morales, espirituales, en el avance del imperialismo, mediante las formas que impulsa el imperialismo, que básicamente destruye no solamente el medio ambiente, sino también destruye la familia, destruye al individuo, destruye al ser humano, destruye la sociedad, empobrece a la sociedad, la llena de miseria. Y bueno, de esa manera no hay espacio ni para un humanismo acabado ni para una religiosidad, espiritualidad, digamos, posible, porque se barre con todo. Así que bueno, fue un poquito largo, pero más o menos de eso es lo que trata el libro y eso es un tema muy importante. Y yo creo, para coronarte, te digo esto, que el viaje del Papa a Irak a ver a Ayatollah Sistani, que es un líder chiita, es un reconocimiento a nivel de un gesto, un diálogo importante, que no es el que desea el imperialismo, que se produzca este encuentro, este puente. Yo en ese sentido le soy muy agradecido al Papa porque ha tenido un gesto muy importante, valiente, y se puede ver como un primer paso de gran envergadura, porque si vos te fijas, Pablo, el imperialismo trata de aislar a Irán permanentemente y el Papa con este viaje rompió ese aislamiento. No totalmente, porque bueno, fue a Irak, no a Irán, pero hay que ver las cosas también como se dan en la medida de lo posible y en forma gradual. Pero son avances importantes a tener en cuenta en esto que yo estoy comentando. Interesantísimo, Sheikh, porque usted nos traslada con sus palabras a ese Islam que es amplio, ¿eh? Que no es solamente religioso, sino que es efectivamente una forma de concretar gobierno, una forma de llevar la justicia, una forma de establecer en la sociedad elementos centrales que tienen que ver de cómo logramos objetivos de desarrollo social. Y en ese plano, indudablemente, nos encontramos con estos procesos de desestabilización que vive precisamente ese Islam, ese mensaje del Islam. Y coincido con usted la importancia del viaje del Papa a Irak, porque hay un reconocimiento expreso al papel que ha cumplido ese Islam para el salvataje de los pueblos, la defensa de su soberanía, la defensa frente a un extremismo que lo que trata es de llevar adelante esas visiones absolutamente malsanas y equivocadas de un Islam que no es el Islam que propugna estos 1.600 millones de creyentes. Y en ese plano, Sheikh, considero que en su visión y práctica usted puede ser definido como un teólogo militante, ¿no? Profundamente antisionista, con toda la diferencia que tiene y sacar del circuito de explicación esa civilización que hace Israel respecto a que si uno critica el sionismo es antijudío, ¿no? Usted es profundamente antisionista desde el punto de vista de la crítica a ese sionismo opresor, es antiimperialista, y que usted ha pulido esos dos fundamentos a partir de su experiencia en la Argentina, en su país de origen, como también en la Revolución Islámica, en la cual ha formado sus convicciones, su autoridad religiosa. Y en este marco, Sheikh, desde su punto de vista, ¿cómo combatir ese sionismo
cómo combatir a esa ideología que es la gran enemigo de los pueblos y sobre todo, no solo en Asia Occidental, sino que ha trasladado esa influencia malsana a nuestro continente, América Latina. Sí, mira, yo creo que las religiones proféticas, es decir, las religiones en su origen profético, el caso de Moisés, Jesús, Muhammad, por citar algunos, son tremendamente revolucionarias, o sea, son anti-arrogancia, anti-imperialismo, anti-explotación, son pro-justicia, porque la justicia es uno de los nombres de Dios, el justo. Por eso la máxima de Jesús, buscad el reino de Dios o el reino de la justicia y lo demás se os dará por añadidura. Yo siempre digo que los cristianos hace más de 2000 años que están pidiendo a Dios el reino de Dios. Cuando dicen en el Padre Nuestro, no sé si vos, Pablo, te acordarás, pero el Padre Nuestro dice, Jesús le enseña a los apóstoles, que los apóstoles le piden que les enseñen cómo rezar. Y Jesús les dice, pidan así. Entonces le dice el Padre Nuestro, y le dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, fíjate vos qué importante, ¿no? O sea, Jesús les dice, pidan el reino de Dios, no el reino de los césares, no el reino de los idólatras, no el reino de los ídolos, no el reino de la injusticia, de la guerra, de la imposición, de la expoliación, del robo, de la usura. Está prohibida la usura por los profetas. En el Islam dice aquel que usurea le declara la guerra a Dios y a su mensajero. Gravísimo, gravísimo. O sea, está terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque la usura es una aspiradora de los recursos de los pobres hacia los ricos. ¿Por qué? Y muy fácil. ¿Quién es el que presta? El que tiene. ¿Quién es el que pide prestado? El que no tiene. Entonces, el que no tiene, al tener que devolver más de lo prestado, en realidad está trabajando para el prestamista. Por eso, los profetas incentivaron el préstamo, no la usura. El préstamo vale más que la limosna, dicen los profetas. Porque el préstamo es yo te doy 10 y vos después me devolvés 10. Ahora, mirá qué interesante. ¿Por qué es mejor que la limosna? Porque cuida tu dignidad, te obliga a esforzarte, te ayuda a esforzarte, y después te requiere, te pide de nuevo lo que vos le diste, no más. Y además, en las enseñanzas proféticas, esto está en el Corán y en pasajes de la Biblia, vos no podés a aquel a quien le prestaste sacarle ni su instrumento de trabajo, ni su hogar, ni su comida, ni sus necesidades básicas. Es decir, si no te puede pagar, tenés que perdonarlo, tenés que esperarlo, ayudarlo. Y por eso vale más que la limosna. Y la limosna vale también, es una ayuda. De modo que, digamos, este es un tema, digamos, fundamental. Y ahora volviendo a tu pregunta del sionismo. El sionismo, en realidad, es un fenómeno que tiene lugar en Europa en el marco de los fuertes nacionalismos, las ideas de los territorios, la importancia de la territorialidad de los pueblos, la identidad de los pueblos, etc. Y algunos judíos, frente a inclusive judíos, entre comillas, porque algunos de esos judíos eran ateos. ¿Cómo vos podés hablar de un judío ateo? Es un tema que ni ellos lo han resuelto todavía porque no han podido definir, no se han podido poner de acuerdo en qué es ser judío. Pero básicamente yo, sin dar muchas vueltas, creo que tampoco es tan complicado. En principio, un judío es una persona que acepta a Moisés, que acepta la ley mosaica, que acepta las enseñanzas de los profetas, de la Torá, o sea, de los Pentateucos, de los libros revelados, dicen ellos. Ahora, nosotros en el Corán creemos de que la revelación ha sido purificada. De todo ingrediente, de todo digamos, omisión o de todo agregado y de todo cambio. No hay que perder de vista que Jesús maldice a los escribas. Antes no había imprenta, por lo tanto los escribas, vos fíjate, hoy en día hay imprenta y sin embargo cómo se tergiversa la información a favor del imperio, cómo los medios manipulan la información. Imagínate cuando no había imprenta.
que los que transmitían los conocimientos eran apenas una minoría que sabía escribir y leer. El resto no sabía leer ni escribir. Entonces el rol de los escribas era muy importante y por eso los tiranos se los traían a la corte con mucho dinero, se los compraban, exactamente como hoy se compran periodistas, y se manipulaba la historia. Por eso es que cada revelación purifica la anterior, por eso Jesús viene y purifica la ley mosaica de aquellos agregados y los principales conspiradores y enemigos de Jesús son los rabinos, los grandes rabinos de Sanedrín. Entonces, bueno, en el Islam también viene a purificar y así como el sionismo es una deformación del judaísmo, en el Islam también se ha dado una deformación del Islam a través del régimen omeya en la historia, en la época del profeta, o a través de sus herederos, los wahabitas, que son de alguna manera, no todos ellos, pero sí muchos, y la doctrina de alguna manera está muy empapada de la visión omeya, que es, ¿quiénes eran los omeyas? Eran los archienemigos del profeta, que luego, haciendo un trabajo interno de infiltración, y por la desobediencia de algunos y los descuidos de otros, llegaron a ocupar en el nombre del Islam al mundo islámico, al poder del mundo islámico. Entonces el fenómeno del sionismo es muy sencillo de definir. Si nosotros definimos al judaísmo como la creencia en Dios único, justo, pacífico, bondadoso, misericordioso, creador del universo, creador de todos los bienes que gozamos permanentemente, de la vida, de la existencia y de todo lo que le hace posible y nos hace posible mantenernos. Y que inclusive este Dios misericordioso después te lleva a otra vida superior. Entonces, resulta que a esta creencia y a esta gente que sostenía estas ideas, el faraón los esclavizó. El poder tiránico idólatra de Egipto los esclavizó. Y Dios les promete, digamos, y los sabios, los profetas prometen un salvador, que es Moisés, y Faraón, para que no nazca Moisés, manda a matar a todos los bebés de Israel, o sea, de los judíos. Pero, como dice la enseñanza profética que está en el Corán, Dios dice: los enemigos complotan contra Dios, pero Dios complota también. Y Dios es el mejor de los que planea o complota, es decir, Faraón, a través de su esposa Asia, va a salvar a este bebé que fue ocultado a los ojos de los soldados del faraón y lo va a sacar a rescatar del Nilo y lo va a educar en su palacio. Y este Moisés va a rescatar al pueblo judío de la esclavitud. Un Moisés que no tiene ejército, que no tiene nada, o sea, pero tiene el poder de Dios, la revelación de Dios, la ayuda de Dios, y como muchos sabrán en la historia, termina salvando al pueblo de la esclavitud. Mientras que el sionismo, que es un fenómeno del siglo XVIII, del siglo XIX, que se gesta en ese marco de la fuerza de los nacionalismos, que después llevó en algunos digamos, extremismos, llevó al fascismo, y el sionismo es una suerte, digamos, de extremismo fascista. Por eso se llevaban los sionistas, no los judíos, ojo, no hay que confundir. Los sionistas, en algunos casos, esto está en la historia, digamos, y documentado, hacían alianzas con el nazismo para impulsar la inmigración a Palestina. Esa famosa frase, creo que es de Golda Meir, que dice: si yo tuviera que sacrificar a la mitad de los judíos para que, digamos, crear el Estado de Israel y que vayan a Palestina para crear el Estado de Israel, lo preferiría salvarlos sin poder crear el Estado de Israel. De alguna manera, ellos creían que la creación del Estado de Israel era la única salida que tenían. Y entonces se alían al faraón de la época, que era Gran Bretaña, conocido por nosotros, porque es el mismo enemigo que tiene el Medio Oriente, ese que tenemos nosotros, que nos ha dividido a la América Unida en muchos países chicos y dominados. Igual que como lo hizo con el Medio Oriente, con el Imperio Otomano, que más allá de que tampoco encarnaba el Islam profético, pero era una unidad política, y después fue atomizado en varios países y dominado, digamos, sus recursos, ¿no?
su destino. Entonces, el tema es que, aliado a este poder, creó al principio disfrazado de un hogar nacional, algo así como, bueno, ayúdennos, estamos siendo perseguidos, dennos un lugar, no tenemos aspiraciones de Estado, decían al principio. Pero después engañaron esta buena fe de los palestinos y convirtieron un Estado que se quedó con la tierra de los palestinos y terminó echándolos. Hasta el día de hoy. Entonces, en esencia es un movimiento que se opone al judaísmo, se opone a la liberación de Moisés, a la justicia de Moisés, al enfrentamiento con la tiranía que enseñó Moisés. Bueno, esas deformaciones también han ocurrido en el cristianismo. También hay un cristianismo anticristiano que invade en nombre de Jesús, que hace las cruzadas, que pintan los aviones que bombardean la Plaza de Mayo en Argentina, Cristo vence, para atacar a un gobierno legítimo apoyado por el más del 60% de la gente del pueblo. Entonces siempre hay esta hipocresía que es lo más condenado por Jesús y por Mohammed, por el Corán y por los evangelios, digamos la hipocresía, ¿no? El sepulcro, blanco por fuera y podrido por dentro. Raza de víbora, dice Jesús. Entonces, esta cuestión, por supuesto, el sionismo que se ha camuflado de judaísmo, porque si no, no podría haber, digamos, atraído a los judíos. Luego, ante el fracaso de esta camuflación, hace un intento por la fuerza de prohibir la crítica al sionismo y equiparar la crítica al sionismo al judaísmo. Si esto fuera así, muchísimos rabinos tendrían que ser, digamos, los primeros en caer presos porque son los que más se oponen, porque es de adentro, digamos, que ven el problema y lo denuncian. Y a su vez, el mismo Gandhi dijo: mi simpatía por los judíos no puede llevarme a aceptar la creación de un Estado mediante la bayoneta de los ingleses. Gandhi conocía a los ingleses y sabía lo que era aliarse con los ingleses, y por eso denuncia el proyecto sionista de la creación del Estado de Israel. Claro, esto muchos no lo saben, pero lo dijo. Entonces, al contrario, nosotros realmente estamos con los judíos que apoyan una convivencia pacífica, como es la que tenían hasta la creación del Estado de Israel. Había un 10% de judíos viviendo en Palestina durante milenios. Y es más, los judíos cuando fueron perseguidos por esa cristiandad que no es la más profética justamente, se refugiaron en el mundo islámico, y Maimónides, digamos, formó parte de la corte, digamos, del sultán de Egipto. O sea, realmente, si hubiera sido tan maltratado los judíos, no se hubieran ido al mundo islámico a refugiarse de las persecuciones en Europa. De modo que esta vez volvieron a hacerlo con Palestina, pero después traicionaron esa buena fe de los palestinos y la están pagando muy caro los palestinos. Entonces, yo creo que lo primero, Pablo, para oponerse a esto que está pasando con los palestinos es abrir estos temas, debatir estos temas, conocer estos temas, y eso es a lo que tanto le temen. Por eso es que lo quieren prohibir, incluso por ley. Están tratando de legalizar la persecución a la crítica del sionismo. Vos fíjate, o sea, va a llegar un momento que no vamos a poder hablar más, digamos, legalmente va a ser ilegal hablar de estas cosas. Y eso es un enorme peligro, y vuelven a poner en práctica una política netamente antimosaica, anti-Moisés, que es esta tiranía, digamos, del pensamiento, y este encubrimiento y esta complicidad con los crímenes que a diario comete el Estado de Israel. Bueno, Che, me parece, no lo quise interrumpir ni un milímetro, ¿no? Porque efectivamente usted está haciendo hincapié en esta necesidad de abrir la discusión, ¿no? Cuando usted menciona las palabras de Gandhi respecto a esa alianza entre el sionismo e Inglaterra, pero también menciona esa alianza entre el sionismo y el propio nacionalsocialismo. O sea, ese acuerdo Habará que se llamaba, ¿no? Ese acuerdo que permitió en el seno del nacionalsocialismo, es decir, los mismos que mataban a europeos creyentes judíos para mandarlos a Palestina, ¿no? Ese acuerdo Habará fue entre la Federación Sionista Europea y el nacionalsocialismo, con el señor Goebbels, con Eichmann. Es decir, hay que abrir la discusión
no tener temor, hablar, como lo han hecho también analistas de creencia judía, como Norman Finkelstein a través de la industria del holocausto, o como lo ha hecho Shlomo Zahn y Ilan Pappé. Hay que abrir la discusión. ¿Qué palabras más certeras, Cheikh? Porque efectivamente en América Latina estamos viviendo una ofensiva de esta necesidad que tiene el sionismo de acallar las voces que los denuncian, ¿no? Y la lectura de su libro, Cheikh, permite también ahondar en este conocer, no solo profundizar en el conocer y ahondar en el fenómeno vivido por la Iglesia Católica a través de la teología de la liberación, sino también de la Revolución Islámica, ambas nutridas de sus respectivas tradiciones, pero con un objetivo común, ¿no? Sacudirse el yugo imperialista. Desde esa perspectiva, Cheikh, ¿cómo visualiza usted, y quiero con esta pregunta terminar esta conversación, cómo visualiza el mundo y el camino hacia su liberación, tomando en cuenta, por ejemplo, el eje de la resistencia en Asia Occidental, la lucha contra ese occidente hegemónico y sus socios regionales, sionistas y wahabitas? ¿Permitirá la derrota de esta triada que yo le llamo la verdadera triada del mal, la que va a permitir el gran objetivo de lograr la paz y la justicia en la tierra? Bueno, sí, categóricamente la respuesta es afirmativa. Esto lo sé como teólogo. El teólogo tiene la particularidad de ver el final de la película antes de que termine. Es un conocimiento, digamos, revelado. El de la teología se estudia el conocimiento revelado, los filósofos estudian el conocimiento racional. Y desde ambas perspectivas te puedo decir que el principio y fin de la existencia es Dios y es el bien, digamos. No es la injusticia. La injusticia está destinada a perecer. Pero por supuesto, Dios, que la puede eliminar de un chasquido, digamos, de dedo, de una mera orden y se acabó el tema. La idea es que el ser humano represente a Dios. Y para representar a Dios debe vencer todas las desviaciones, todas las tentaciones, toda la maldad que hay en el mundo, digamos, tiene que anteponerse mediante la ayuda de Dios a toda esta opresión e injusticia. Si el hombre quiere ser un esclavo, elige ser un esclavo. Si como en la época de Jesús, digamos, eligen que se salve a Barrabás y que Jesús sea condenado, dicen, digamos, los evangelios. Y bueno, eso es una elección errada y es una autocondena del pueblo. El pueblo debe madurar, debe conocer, debe unirse, debe organizarse, debe formarse, debe querer su liberación. Y es posible, por supuesto. Está en sus manos, en su voluntad. Pero básicamente se necesita la ayuda de Dios. La revolución islámica es un fenómeno realmente que es extraordinario. Es decir, la revolución islámica de Irán es una revolución que justamente, como decía Foucault, que era en ese momento hacía un trabajo periodístico en Teherán en el momento de la revolución, y él ve todo eso y dice que esta es la revolución del espíritu para un mundo sin espíritu. Eso le valió muchas críticas a su regreso a Europa, pero realmente en ese sentido Foucault tenía razón. Es decir, cuando él preguntaba a la gente por qué se levantaba contra el Shah, contra el rey de Persia, la gente decía porque queremos un sistema islámico de vida. Y él le llamaba la atención, no decían porque digamos, porque estamos pobres, porque no nos alcanza el dinero, el sueldo, porque, digamos, no hay trabajo, porque... Bueno, ni siquiera tampoco se agotaba en queremos ser libres, queremos... No, todo esto eran situaciones, sí, por supuesto, que se querían, se ansiaban, se luchaba por ellos, pero fundamentalmente se quería un modelo islámico de vida. Es decir, yo lo resumo en esa búsqueda de Dios, en ese conocer a Dios, en ese liberarse de la finitud, de las ataduras, del sinsentido de la finitud, porque la finitud es algo ante lo cual nos rebelamos. Nosotros nos rebelamos, no nos gusta ni envejecer, ni morir, ni enfermarnos, ni debilitarnos, ni de que nos roben, ni de que nos mientan. No nos gustan. Es así. Es la esencia nuestra. Si realmente no hay una vida espiritual y no hay una superación, y nos encerramos en las limitaciones y en la finitud del mundo, el mundo no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. O sea, nada podrá compensar que yo nazca
en una cárcel, en un pozo, digamos, en una mazmorra, en una situación de tremenda, digamos, tortura y explotación, a que yo nazca en una casa, digamos, con todas las comodidades. Si Dios no existe, como decía Dostoyevsky, todo vale, y realmente nada tiene sentido, porque si el mundo termina, imagínate que el mundo termina, un día el sol se apaga, el universo termina, todo queda en la nada, ¿no es cierto? Todo es nada. Si al principio, en definitiva, todos los esfuerzos por el bien, todos los sacrificios por la dignidad, por la mejora de la situación de la gente, etcétera, todos esos sacrificios de esos grandes héroes, de esos grandes luchadores, de esos grandes ejemplos, quedaría a la larga, digamos, en nada, porque todo se equipara. Ante la nada todo se equipara. Da lo mismo ser un faraón que ser un Moisés, o un Jesús, o un César, o un Muhammad, o un Abu Sufyan, que era el César de la época del profeta. Entonces yo creo que esta revolución busca a Dios y con la ayuda de Dios instaura un régimen, una sociedad más justa, autodeterminada, libre, independiente, y que empieza a hacer retroceder a esta tiranía mundial. Primero en su país, luego en la región. Y vos fíjate que es capaz de enviar barcos para salvar a los venezolanos de una situación de asfixia, que independientemente de las consideraciones que se tengan sobre el gobierno de Venezuela, a quienes les guste más, a quienes lo critiquen más, en definitiva es un asunto venezolano. Y es un asunto que los venezolanos tienen que resolver, y no se va a resolver mediante la invasión de nadie, y menos de Estados Unidos, obviamente. Entonces, el hecho de enviar los barcos, de exponerse, un país que está sufriendo sanciones, que está sufriendo acoso, que está sufriendo por parte del poderoso muchas limitaciones, muchos problemas, sin embargo, va y ayuda a un pueblo en su proceso de autodeterminación e independencia. Yo creo que realmente, como vos dijiste, hablaste de Hispan TV, genera un canal de televisión en español para nosotros. A ver, es para nosotros, para que nosotros nos informemos. Porque, y bueno, y muchas otras cosas que hablan de un país del tercer mundo que derrota a los dos imperios del momento, a la Unión Soviética y a Estados Unidos, que se lo oponen a través del apoyo a Irak, al apoyo a Saddam. No son cosas menores, para cualquiera que conozca la historia de las revoluciones, no son cosas menores. Entonces, nosotros, ¿cómo explicamos este fenómeno? Mediante la intervención del factor metafísico, del factor espiritual, de la cohesión, digamos, de la ayuda de Dios, de la armonía, digamos, que se da y la fuerza que, digamos, otorga esta espiritualidad. Y entonces vemos un Soleimani que es un héroe de la resistencia contra nada menos que una fuerza brutal, que los iraquíes piden ayuda a Irán, y Irán va y salva a los iraquíes, literalmente los salva, lo mismo que los sirios, y convence a los rusos para que también, digamos, apoyen esto, porque de lo contrario no va a quedar nada, y van a tener que pelear en Moscú si no pelean en Siria. De modo que yo creo que es algo realmente un fenómeno para estudiar, y hay que sortear toda la censura, todas las sanciones, toda digamos, la ignorancia que se tiende en los medios para que nosotros podamos conocer este fenómeno que realmente llama la atención y que es muy inspirador para nosotros, y a la vez nosotros también tenemos mucho que aportar. Eso sería para otro programa. Latinoamérica es un lugar de mixtura frente a los fuertes nacionalismos o frente a las fuertes, digamos, identidades. La nuestra es una identidad muy mixturada, y eso puede ser un problema para encontrar nuestra unidad identitaria, pero también es una gran cosa, porque nos genera a nosotros una enorme apertura potencial. Nos es muy fácil para nosotros congeniar con todas las razas. Y no te creas, Pablo, que eso es fácil para las otras razas que están más ensimismadas en sí mismas. Nosotros lo tenemos fácil a eso mediante siglos de intercambio. Y eso se lo debemos en parte a la diferencia que existe, más allá de todo lo que se ha cometido del negativo, que no fue poco, la diferencia entre españoles e ingleses. Los ingleses no se han mixtado así, no se han mixturado así, porque tienen una visión más racista. En cambio, los españoles, con 8 siglos de Islam,
si bien no quiero idealizar la conquista española, no tengo ninguna intención, basta escuchar a muchos y leer la historia, pero hay que reconocer que fue mucho más, digamos, se penetró mucho más la mezcla desde México hasta el sur de Tierra del Fuego. Y eso es un elemento que no todos tienen, no todos lo tienen, ni los chinos, ni los rusos, ni en Irán, incluso. Irán tiene una visión universal, sí la tiene, pero nosotros tenemos esa mixtura muy adentro nuestro, y realmente eso es un aporte muy grande que podemos hacer nosotros al entendimiento y al diálogo mundial. Bueno, Sheikh, todo lo bueno tiene su término, ¿no? Y voy a tomar la invitación que usted ha hecho de en otra ocasión profundizar en otros temas que tienen que ver con nuestra Latinoamérica, que tienen que ver con su país, que acaba de tener las PASO, donde parece ser que se vuelve a cometer un paso en falso, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, Sheikh. Somos animales que estamos, parece ser, tropezando con la misma piedra permanentemente, y es necesario profundizar, abrir la discusión, como usted lo ha dicho, y en ese plano quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación de Segundo Paso Conosur para tomarnos un café, y en este caso un café con el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien le agradezco y le doy un abrazo fraternal, y espero que nos encontremos en esa tierra maravillosa que es la República Islámica de Irán y esa Asia Occidental que está ahí en el pináculo de la lucha contra el imperialismo, contra el sionismo. Muchas gracias, Sheikh. Gracias a vos, Pablo. Yo creo que el optimismo nunca hay que perderlo, porque en la caída, en definitiva, en algún momento se toca fondo y en algún momento se vuelve. Uno desearía que no dure tanto, porque cuanto más se cae, más golpeado queda uno cuando toca el piso. Pero, en definitiva, lo que necesitamos es despertar, y bueno, si para algunos todavía hay que sufrir más, será así, desgraciadamente. Gracias, Sheikh, por su palabra. Un gran abrazo. Y bueno, hemos llegado al fin de este programa, en el cual me siento grato y orgulloso de contar con una persona de la relevancia del Sheikh Abdul Karim Paz, que tiene lo de la filosofía. Él es licenciado en filosofía y tiene también lo de la verdad revelada, porque él es un teólogo. Así que gracias, Sheikh, gracias a Segundo Paso Conosur, y nos encontramos en una próxima emisión. Un gran abrazo.